Bueno, ¿qué tal? ¿Me escuchan bien ahí? ¿Sí? ¿Todo bien? Sí, todo bien. Bueno, es un placer estar acá con ustedes, participar de este panel de lujo y multilingüe, me encanta. Algunos estamos más contentos y otros menos en función del resultado de algunos partidos previos. La vi a Fabiola ahí muy contenta. No es el caso de todos, y a Isabel también, pero no es el caso del resto de este panel. La alegría se nota que es brasileña y española. Yo quería empezar agradeciendo a las organizadoras de este encuentro. Ahí puse un icono para expresar mi evaluación de su trabajo, porque la verdad que Alsfal hace una tarea, diría, titánica, compleja en nuestro contexto tan inestable, que es la de realizar eventos anuales. No sé cómo hacen realmente. Y eso requiere muchísimo trabajo, colaboración. Quiero mencionar en especial a Samia y a Lucía, con quienes tuve mucho contacto estas semanas. También a Cecilia Colombi, colega y amiga, que sugirió mi nombre. Así que va los agradecimientos y el reconocimiento también a su trabajo, que además es un trabajo no tan reconocido por nuestras instituciones cuando hacemos congresos. Y el guión para hoy en 20 minutos, así que va a ser súper acotado, como una especie de popurrí. Después nos ponemos a conversar de lo que les parezca, mientras pasa un carro de bomberos, parece, por detrás. Eh, Primero algunas ideas preliminares, luego voy a ahondar un poquito más en profundidad aportes de la lingüística sistémico-funcional a la didáctica de la escritura, luego algunos aportes complementarios y vamos a cerrar con algunas conclusiones de cómo podría ser una didáctica de la escritura para la justicia social hoy. Justo el bombero pasa en este momento, ¿vieron cómo es? No hubo ningún incendio hasta ahora. ¿Se escucha? Sí, se escucha. Vamos a las ideas preliminares. Un par de ideas fuerza. La primera es que la lingüística sistémico-funcional cuenta con 4 décadas de tradición en la enseñanza en contextos escolares. Primera idea fuerza para más o menos marcar la cancha. A la izquierda quería compartirles un video que hace unos años tradujimos, subtitulamos con Beatriz Quirós, una colega de Chile, y que a pesar de los peinados ochentosos que ven ahí, y que es un video de casi 4 décadas, es de una potencia, de una relevancia y de una actualidad impresionante. Yo lo sigo usando en mis clases y sé que otros colegas que formamos profes también. Si quieren verlo, ahí está el código QR. Y a la derecha tenemos 2 libros muy importantes, versión inglés original y en español, que justamente hacen esta historia, este recorrido y esta sistematización. Segunda idea fuerza, la lingüística sistémico-funcional ha ejercido una influencia considerable en las iniciativas de investigación de la escritura y de alfabetización académica, o como queramos llamarlo, en Latinoamérica. Acá, solo como muestra, 4 libros ordenados cronológicamente de diferentes países, Argentina, Brasil y Chile, en donde se sigue explícitamente una perspectiva de pedagogía basada en géneros discursivos, ¿no? El texto editado por Desiree Motarrot, que según me dicen está en la audiencia, En carrera Lucía Natal, el manual de escritura que edité yo, y Escribir desde la pedagogía del género que escribió René Venegas y su equipo. Varios de estos libros disponibles online para descarga gratuita. Tercera idea fuerza, las iniciativas de investigación de la escritura y de alfabetización académica en Latinoamérica son eclécticas y combinan marcos diversos, entre ellos la lingüística sistémico-funcional. Y les voy a compartir 2 resultados de investigación más o menos recientes que aportan evidencias para esta idea. Este gráfico tan bonito que ven ahí fue publicado por Natalia Vilarreyes en 2017 y lo que hace es un gráfico de cocitación en trabajos del campo de la lectura y la escritura en Latinoamérica. Y ven ahí cómo el software identifica 2 grupos, un grupo más de lingüística aplicada, con autores que van a reconocer: Parodi, Beiserman, Schweitz, Hyland, Martin, Halliday, Batia, García Negroni de Argentina, y otro grupo un poco más ecléctico que incluye sociólogos, psicólogos, lingüistas también, didactas. Pero lo que me interesa marcar, y acá las líneas más gruesas significa más instancias de cocitación, como 2 autores clave para la lingüística sistémico-funcional, como Halliday y Martin, aparecen cocitados en Latinoamérica con Schweitz, con Hyland, con Parodi, con Beiserman, con Batia y con muchos otros. Por otro lado, les quería mostrar otros resultados de investigación, son de otro tipo. En este caso, lo que hicimos con un equipo bastante grande de varios países fue clasificar los artículos de investigación a lo largo de una década en temas de lectura y escritura
y identificamos los marcos teóricos. Ahí ven una distinción según el país de publicación, pero me interesa marcar que hay algún grupo de artículos de lingüística sistémico-funcional más bien pura o exclusiva, los que ven a la izquierda, pero también, y esto es predominante en Latinoamérica, la mayoría de los artículos tienen un marco teórico mixto. Esta es una característica de nuestra forma de leer en la región, en el continente, la teoría producida aquí y en otros lados. Entonces, a partir de estas ideas preliminares, quiero compartir con ustedes 3 preguntas. La primera es: ¿qué aportes destacados ha tenido la lingüística sistémico-funcional a la didáctica de la escritura? Segundo, ¿qué aportes de otras tradiciones pueden contribuir a esta mirada ecléctica que integra la lingüística sistémico-funcional? Y por último, ¿qué rol tienen estos aportes en la promoción de la diversidad, inclusión y justicia social? Me pongo el parche antes de la herida, como dicen algunos, porque esto es un recorrido parcial, personal, y además tenemos muy poquito tiempo. Así que nadie va a estar completamente satisfecho, pero quizás podamos compartir algunas ideas. Entonces, la parte central de mi presentación: aportes de la lingüística sistémico-funcional a la didáctica de la escritura. Primer aporte, en mi opinión, es la caracterización sistemática de géneros discursivos escolares. Quiero compartir con ustedes acá una captura de uno de los libros que mencioné antes, y acá lo que tenemos es una clasificación realmente muy elegante, muy útil, de géneros discursivos escritos, sus finalidades sociodiscursivas y las etapas que incluyen, en este caso, en géneros de educación primaria de escuelas australianas. Entonces, lo que tenemos acá como interés es una visión teleológica orientada a fines, una visión estructurada, y estas visiones orientadas a fines y estructuradas son de gran utilidad para orientar la escritura, para orientar a los escritores. Por otro lado, aparece una organización sistemática, que eso nos permite también en los procesos de aprendizaje, de enseñanza, entender los contrastes entre objetivos y constructos semióticos distintos. Segundo aporte: la deconstrucción guiada de géneros discursivos. Después me dicen qué opinan de los iconos que fui poniendo, algunos más acertados, otros más dudosos. En este caso, bueno, como hablaron algunas de las colegas previamente, conocemos bien este ciclo de enseñanza-aprendizaje de la escritura, con ya unas décadas detrás, y que además forma parte de un marco educativo más amplio, en donde se fomenta lo que algunos autores llaman transferencia progresiva de la responsabilidad por la escritura, ¿no? Y en esa transferencia progresiva de la responsabilidad por la escritura, el docente tiene un rol central que luego va cediendo. Acá tenemos una perspectiva vygotskiana, una perspectiva también de reivindicación del rol del docente. Aparece un proceso activo de descubrimiento de características, activo en manos de los estudiantes, de los escritores en formación, y por otro lado, en ese proceso de descubrimiento hay una referencia a textos ecológicos genuinos, concretos, ¿no? Y estos me parecen elementos súper potentes y que hemos visto su gran utilidad. Seguimos. Otro aporte que me parece importantísimo es las articulaciones entre estratos lingüísticos y contextos, ¿no? Y solo como ejemplo, esta es una captura de una versión escaneada, dudosa, del manual de Eggins. Susan Eggins lo uso porque, como es un manual, es bastante claro, digamos, es bastante sencillo de entender las propuestas. En este caso, compara elementos del tenor en términos del contexto de situación y en términos de los usos del lenguaje, ¿no? Entonces, esto es un marco teórico de la lingüística sistémico-funcional que nos permite establecer de manera continua relaciones entre lenguaje, entre aprendizaje, entre el contexto inmediato y también entre el contexto social, sociedad, cultura más amplio. Y además, esto nos permite, cuando estamos enseñando o aprendiendo lectura y escritura, establecer relaciones significativas entre estos elementos, entre sistemas, niveles y unidades, ¿no? Entonces, en lugar de tener una lista arbitraria, digamos, a la vista del aprendiz de elementos lingüísticos, lo tenemos en relación a necesidades o limitaciones del contexto. Otro elemento importante, me parece, aporte de la lingüística sistémico-funcional a la didáctica de la escritura, es el conocimiento explícito sobre el lenguaje y metalenguaje orientados al aprendizaje, ¿no? También acá algunos ejemplos del mismo libro. Un vocabulario para hablar en el aula, ¿no? Ciertos elementos teóricos que nos permiten, por ejemplo, en la captura de abajo,
cómo se da el desarrollo temático, poder ponerle nombre, en este caso los conceptos de tema y rema, que no son originarios de la sistémico-funcional, pero que han sido profundizados en ese marco, son sencillos y permiten explicar una serie de procedimientos de desarrollo, en este caso textual, al nivel de la cláusula, que son súper interesantes. Esta perspectiva pone al centro que la enseñanza de la escritura incluye una enseñanza sobre el lenguaje, ¿no? Y esta es una posición muy potente, muy útil y que en otras tradiciones no existe. Incluso en algunas tradiciones latinoamericanas tampoco existe. Y colabora tanto el desarrollo de un metalenguaje como el aprendizaje sobre el lenguaje en la formación de escritores reflexivos y estratégicos. Otro elemento que me parece muy importante y aparece en esta perspectiva de la Escuela de Sydney desde un comienzo es el foco en el acceso y la equidad educativa. Acá una cita en traducción libre, tenía a mano el libro en inglés. La pedagogía de la escritura basada en géneros discursivos, dicen Rose y Martin en 2012, siempre ha sido un proyecto con el ambicioso objetivo de democratizar los resultados del sistema educativo, que busca hacer que la distribución del conocimiento en la escuela sea más equitativa. Esta perspectiva, si me permiten hacer un juego, un inserto teórico, desde una lectura más actual, en este caso de Zavala. Zavala denomina esto acceso, la necesidad de enseñar y de aprender las lenguas, variedades y formas de hablar legitimados por el poder, ¿no? Y no como una forma de dominio, sino al contrario, como una forma de dar oportunidades a aquellos desplazados, olvidados del sistema, para que accedan a las mismas oportunidades. Cerramos ahí la parte central de mi presentación y ahora voy a hacer un recorrido mucho más sintético, solo para generar curiosidad en algunos casos, de autores que quizás no conozcan, si los conocen, para luego habilitar la charla, porque no tengo mucho tiempo. Voy a mencionar algunos conceptos y algunos aportes que me parecen útiles y complementarios a lo que recorrí recién. Voy a empezar por el concepto de discursos alternativos de Taisi Sawaki, 2006, un libro que fue reeditado hace poquito. La escritura académica no es tan estable, tan unificada, ni tan resistente a las variaciones como se cree, quizás como veíamos en esa tabla tan elegante del principio. Por otro lado, la escritura debe dar lugar a voces diversas y antihegemónicas. Esa es la posición investigativa y didáctica de los discursos alternativos. Segundo concepto, competencias transferibles, transfer, de Elizabeth Wardle, 2013. El concepto de transfer se refiere a los conocimientos y habilidades transferibles a tareas de escritura en otros futuros cursos y contextos, ¿no? Que esto se diferencia, por supuesto, de la idea de enseñar un género discursivo específico que sirve para cierto contexto. La idea de habilidad de competencia transferible es una competencia que luego uno puede aplicar a otros contextos, incluso contextos que no se pueden predecir. Otro concepto importante es el de prácticas letradas y de identidad, dos conceptos diferentes pero muy vinculados. Voy a citar a Barton y Hamilton acá, hay muchos autores en esta tradición. La literacidad es esencialmente social y se localiza en la interacción interpersonal. Incluye conocimientos compartidos representados en ideologías e identidades sociales, ¿no? Desde esta perspectiva estamos poniendo el foco mucho más en lo que la gente hace y los significados que le otorga a lo que hace con la lectura y la escritura, y no tanto elementos necesariamente de estructura lingüística, por ejemplo. Otro concepto interesante de esta misma tradición, pero más reciente, en un libro que publicamos hace poco y que tiene un capítulo de Teresa Lilis, es el de diálogos de participación y juxtaposición. En este caso se trata de un mecanismo pedagógico que es el de incorporar voces, discursos y géneros diversos en un mismo texto, en un mismo género. Por otro lado, también se trata de fomentar la agencia de los escritores en la creación de significados. Otro concepto interesante, complementario al que decíamos antes de acceso, van juntos, no son dicotómicos, es el de legitimización de Flores y Rosa y Zavala y de justicia sociolingüística. La legitimización consiste en promover la validez de los repertorios lingüísticos de los estudiantes en un amplio rango de esferas sociales, incluyendo la escuela y la universidad, ¿no? Y no fomentar la dicotomía, en la escuela se habla de esta manera, en la comunidad se habla de esta otra. También consiste en promover una conciencia lingüística crítica sobre asuntos de poder, ideología y lenguaje. Esto no deja fuera la necesidad de enseñar los discursos hegemónicos. Historias de literacidad, otro concepto muy potente
de larga tradición, sobre todo en Estados Unidos. Herramientas pedagógicas, es una herramienta pedagógica para que los estudiantes se entiendan como aprendices escritores en desarrollo, ¿no? Y que aporta a ese carácter reflexivo y estratégico en la formación de escritores. Otro concepto más amplio que viene de otra tradición educativa que conocen seguramente es el de evaluación para el aprendizaje. Cito dos autores recientes que acaban de publicar hace unos añitos un libro al respecto. Y para nosotros esto significa el uso de herramientas de evaluación para que los estudiantes puedan monitorear sus propios procesos de escritura y tomar decisiones estratégicas y reflexivas. Y finalmente, el concepto de modelos de revisión, que significa el uso en aula de escritos intermedios o de escritos imperfectos para fomentar el monitoreo del proceso de escritura y la planificación de ajustes. Estos conceptos, entonces, que luego puedo ahondar en el que les haya generado curiosidad o interés, ¿sí? Considero que son complementarios y nos permiten pensar en una didáctica de la escritura para la justicia social que sea mestiza, me permito citar ahí con una palabra muy linda que usa mucho de Siria Motarrot, y nuestroamericana, otro concepto hermoso de Segato, del 2012, intraducible. Y para concluir, entonces, voy a decir que como elemento que ya tenemos desde esta perspectiva, hemos incluido instancias de acceso a las escrituras hegemónicas para colaborar con la equidad, pero también necesitamos instancias de valoración y legitimación de escrituras diversas e identitarias en contextos de desigualdad para la justicia social. Hemos colocado al centro la noción de género discursivo para una didáctica socioconstructivista, funcional y significativa, pero necesitamos hacernos cargo de los géneros alternativos, sobre todo los géneros alternativos de formación y de las experiencias de los escritores. Hemos incluido el aprendizaje y reflexión sobre el lenguaje en nuestra didáctica, y ese es un aporte muy importante y especialmente latinoamericano, pero debemos explorar otras competencias y otros marcos teóricos para el desarrollo de escritores maduros. Muchas gracias. No sé cómo estoy de tiempo. Si quieren puedo seguir hablando, no tengo problema con eso. Ahí me cuenta Belén. Estás súper bien de tiempo, de hecho tenés 2 minutos más, Federico. 2 minutos y medio. 2 minutos y medio. Bueno, entonces, no sé, podemos hablar de fútbol, podemos hablar del mundial. Bien, nada. Voy a volver acá entonces en estos minutitos. Y acá tenemos diferentes tradiciones. Tenemos tradiciones que vienen algunas de Inglaterra, otras que vienen de los estudios decoloniales, estudios que tienen que ver con el caso de Flores y Rosa en su artículo 2015, que es un artículo fantástico, se los recomiendo mucho si no lo han leído, y que trabaja con estudiantes no tradicionales en el sistema escolar de Estados Unidos, en general hispanohablantes, ¿no? Que se insertan en el aprendizaje del inglés como segunda lengua en contextos educativos. Tenemos acá algunos desarrollos de la didáctica de la escritura latinoamericana, que en un artículo que estamos por publicar hemos visto que ha pasado de citar autores de otros lados y también autores que no son específicamente didáctica a citar más trabajos específicos de lo que es didáctica de la lectura y la escritura, y particularmente muchos autores de la región. Y también tenemos varios autores de la tradición más norteamericana de estudios de la escritura o de retórica y composición, como Taisi Sawaki y Wardle, que mencioné antes. Esto para dar un poquito más de marco geográfico, disciplinar, lingüístico, algunas de las cuestiones que estaba mencionando, y creo que ya pasaron los 2 minutos y voy a ceder la palabra a mis compañeras. Muchísimas gracias, Federico.